Vamos a abrir la Biblia en Santiago capítulo 5. El libro de Santiago está en el Nuevo Testamento. Y vamos a leer del versículo 7 al versículo 11. Santiago capítulo 5, versículo 7 al 11. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Solamente hasta ahí pueden sentarse si estuvieran de pie. Saludamos a cada uno de los hermanos y pues nuestro corazón está un poco pesado por las noticias que hemos recibido. Anteriormente el pastor Yesiel había también fallecido y pues ahora nuestro hermano Edmundo también ha pasado para estar a la presencia del Señor. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros y que nos ayude en nuestro caminar aquí en la tierra durante el periodo que nos resta. En el capítulo 5, Santiago está escribiendo al respecto de un tema que es importante para todos nosotros, y más en este tiempo en el cual hemos estado pues en esta situación. Alguien ya dijo que si usted quiere paciencia, si le pide paciencia al Señor, le está pidiendo situaciones difíciles o pruebas. Entonces, nosotros no necesitamos pedirle paciencia al Señor, ya estamos en medio de las pruebas, estamos en medio de las situaciones difíciles, entonces lo que tenemos es que ejercer nuestra paciencia. Para el grupo que Santiago estaba escribiendo, ellos estaban pasando por muchas pruebas también y por muchas dificultades. El libro nos habla al respecto de que ellos estaban pasando por discriminación. En el capítulo 2, en el versículo 3, habla al respecto de esto, que había algunas personas que estaban siendo tratadas de una manera diferente por causa de su condición social. No eran bien vistas por algunas otras personas y hablaban de ellas, no querían permitirles que pues vinieran a adorar junto con ellas y los discriminaban, los señalaban. También habla de ofensas verbales en el capítulo 3, habla al respecto de que pues muchas personas estaban usando la lengua, no solamente para bendecir a Dios, decía, pero para hablar mal de sus semejantes, para hablar mal de las personas. Y también habla al respecto de celos y de peleas en el mismo capítulo 3. En el versículo 14 habla al respecto de que ellos estaban teniendo conflictos y estaban teniendo celos entre ellos mismos. Habla al respecto de la murmuración, estaban murmurando algunos de los otros. Habla también que a algunas personas no se les estaba pagando su salario, habían trabajado y el salario de ellos no se les había pagado y las personas dependían de su salario día a día, así como nosotros dependemos de nuestro salario, de nuestro día a día. Ellos también de esta manera estaban dependiendo y no habían recibido el pago de su salario. Entonces ellos estaban pasando por una serie de dificultades y de problemas en los cuales ellos no tenían control de esto, y Santiago entonces llega al final de la carta escribiéndoles al respecto de este tema que estaremos hablando hoy, al respecto de la paciencia en las dificultades, de tener paciencia en las situaciones adversas.
En una medida pequeña, todas las personas tenemos esta paciencia, esta virtud de poder aguantar las situaciones, pero en nosotros es algo pequeño, porque terminamos explotando, terminamos reaccionando de una manera agresiva. Si usted quiere comprobar, pues solamente aquellos que manejan es tomar el carro y pues manejar, y va a ver como mucha gente es impaciente al no esperar ni siquiera que la señal se ponga en verde, o cuando usted ve a una persona que está pasando y la deja pasar, el coche de atrás o el carro de atrás viene y toca el claxon varias veces. Entonces vivimos en un tiempo en que las personas no tienen paciencia, por eso es que es todo rápido, hay comida rápida, todo lo que se hace tiene que ser rápido, porque la gente no quiere esperar. Pero Dios nos ha colocado en un momento en el cual nosotros pues tenemos que esperar ahora, no tenemos control de las situaciones. Y también los creyentes para los cuales estaba escribiendo Santiago no tenían control de la situación. Ellos estaban pasando esta serie de dificultades, y entonces pues Santiago les dice que ellos tienen que tener paciencia, tienen que ejercer la paciencia. Entonces, ¿qué es la paciencia? La paciencia es la habilidad que Dios concede mediante su Santo Espíritu para poder soportar una situación por un largo periodo de tiempo. Proviene de dos palabras. Una es la palabra que se usa para referirse a cosas grandes, y la otra tiene que ver con el temperamento. Entonces, la paciencia tiene que ser ejercida para no reaccionar de una manera violenta y para saber esperar las cosas. Esto es dado por Dios, es parte del fruto del Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Por eso es que mencioné que en una medida todo el mundo tiene esta virtud, pero en una cantidad pequeña. Al final terminamos explotando o terminamos reaccionando agresivamente. Pero a nosotros que se nos ha dado del Espíritu Santo, que hemos confesado al Señor Jesucristo, que hemos entregado nuestra vida a Él, esta paciencia viene como parte del fruto del Espíritu Santo que nos es dada. Por eso que dice en Gálatas 5:22, dice: el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia. Entonces esta paciencia es la virtud que Dios nos da para poder aguantar una situación por un periodo de tiempo largo, quizás indefinido. Y como prueba de esto, Santiago va a hablar al respecto de algunos ejemplos. Pero entonces la paciencia también es parte del carácter de Dios. Él es un Dios paciente. Dios no actúa con venganza cuando hacemos algo errado. Dios dice que es lento para la ira y es grande en misericordia. También en algún tiempo, en parte de la historia al principio del cristianismo, muchas personas te preguntaban ¿qué es del Señor Jesús? ¿No que iba a regresar? Y pues Pedro les dice: el Señor Jesucristo no retrasa su promesa como muchos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Esa es la palabra, es paciente, no queriendo que nadie perezca. Dios entonces es parte del carácter de Dios. Dios es un ser que es paciente con nosotros, con las personas. Dios no actúa de una manera agresiva en cuanto nosotros hacemos algo errado, en cuanto nosotros no le obedecemos. Dios nos lleva por un proceso en el cual nos lleva al arrepentimiento, pero es un proceso en el cual Dios puede hasta disciplinarnos, sí, pero Dios espera que nosotros regresemos a Él de una manera voluntaria. Entonces la paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo que Dios nos da, es parte del carácter de Dios, es parte del carácter de Jesucristo. Jesucristo también, la Biblia dice que cuando lo acusaban, cuando le hablaban mal, cuando lo maltrataban, Él no respondía de una manera agresiva. Él siempre actuó de una manera correcta. Jesucristo era paciente también, tenía mucha paciencia con todas las personas que venían, siempre tenía tiempo para ellos, siempre tenía tiempo para tratarlos, para curarlos a aquellos que estaban enfermos, para sanar su situación de muchos de ellos. Entonces, ¿hasta cuándo nosotros podemos soportar una situación
porque pues parece que el tiempo pasa y nosotros nos desesperamos, andamos como muchas veces león enjaulado en la casa, andamos de un lado para otro, queremos que ya pues todo regrese a la normalidad. No sabemos cuándo esto va a acontecer. Las autoridades dicen que pues quizás en una semana, en 2 semanas, pero realmente no sabemos qué es lo que va a suceder. El deseo es que todo regrese a la normalidad, si así se puede llamar. No sabemos cuán normal van a ser las cosas en el futuro. Pero ¿hasta cuándo nosotros podemos tener esta actitud de paciencia? En el versículo 7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. En el versículo 8 dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. En el versículo 9 dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Entonces, el Espíritu Santo nos ha dado esta habilidad a través del fruto en nosotros, el fruto que Él mismo trae cuando viene a morar en nosotros, para que nosotros podamos aguantar una situación por un periodo de tiempo indefinido. Él dice aquí que hasta que el Señor regrese tenemos que aguantar. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, dificultades, dice, pero tengan buen ánimo, yo vencí al mundo. Entonces necesitamos esta paciencia que el Espíritu Santo nos da y que tiene que venir a reducir o a resaltar en estos momentos de dificultad. Es algo necesario, es algo esencial para nuestra vida cristiana. Si nosotros no estamos consiguiendo aguantar por un periodo de tiempo indefinido o largo, tenemos que ceder nuestra vida al poder del Espíritu Santo para que Él tome control de nuestras vidas y nosotros no vengamos a reaccionar de una manera agresiva, no vengamos a reaccionar de una manera que posiblemente podemos ofender a las demás personas o inclusive a nuestros familiares, que son los que están en este momento compartiendo con nosotros durante todo el día. Es una experiencia nueva, porque normalmente la mayor parte de las personas pasan un periodo de tiempo en la casa, 8 horas por lo menos las pasamos durmiendo. Y el más tiempo es poco tiempo, porque tenemos que salir a hacer nuestras diferentes cosas que tenemos que hacer, pero hoy en día estamos en casa durante un periodo largo y realmente la situación va complicándose cada día, los recursos van acabándose y la situación no tiene un fin. Entonces nosotros tenemos que ceder al Espíritu Santo para que Él venga a continuar trabajando en esta área de nuestra vida, produciendo lo que es el fruto que Él nos da, que Él produce en nosotros, que es la paciencia. En Hebreos capítulo 10, que está a la izquierda de su Biblia, si ustedes regresan algunas páginas hacia la izquierda de ustedes van a encontrar en el capítulo 10. En el capítulo 10 dice que realmente necesitamos ejercer esta virtud que Dios nos da como parte del fruto del Espíritu Santo. En el capítulo 10, el versículo 35, ellos han sufrido también, la carta a los hebreos fue escrita porque ellos estaban pasando tribulaciones. Vean en el versículo 33, dice: por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Entonces ellos habían sufrido el despojo de sus bienes, ellos no tenían un lugar seguro para donde vivir, estaban siendo perseguidos por causa de que ellos habían entregado su vida al Señor Jesús.
los estaban humillando, los estaban señalando, estaban pasando por muchas tribulaciones. Pero vean en el versículo 35 lo que dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. El 36, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, ellos estaban queriendo desistir, ellos estaban queriendo abandonar el camino, por causa de que la situación era bien difícil, era extrema. Ellos estaban pensando que no continuarían, que no tendrían las fuerzas necesarias para continuar caminando en el camino del Señor. Y entonces el autor a los hebreos les dice, no, dice, ustedes ya soportaron tantas cosas, ustedes ya pasaron por tantas situaciones adversas, y ustedes todavía continúan caminando, porque dentro de ustedes está la esperanza a la cual fueron llamados. La esperanza no solamente de esta vida, sino de la vida eterna. Entonces dice, les hace falta que tengan un poquito más de paciencia, dice, porque es necesaria la paciencia. Entonces esta paciencia que el Espíritu Santo produce en nosotros es lo que nosotros necesitamos para aguantar una situación por un periodo de tiempo indefinido. Es una necesidad, y las pruebas por las cuales pasamos, esto es lo que produce la paciencia en nosotros. En Romanos, en el capítulo, vean Romanos capítulo 5 conmigo, también regreso un poco más a la izquierda, si puede encontrarlo. En Romanos, en el capítulo 5, dice así, en el versículo 3, dice, y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, la tribulación produce paciencia, porque ¿qué nosotros podemos hacer en esta situación? No hay nada que nosotros seamos capaces de hacer. Tenemos que colocar en práctica y dejar que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas y Él mismo venga a producir esta paciencia en nosotros para poder aguantar esta situación. La paciencia es necesaria para esperar lo que nosotros no vemos también. Vean en el capítulo 8, en Romanos capítulo 8. El versículo 24 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? El versículo 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y entonces dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces el mismo Espíritu es el que nos ayuda en nuestras debilidades para nosotros poder aguantar en cualquier situación que nosotros estemos enfrentando en nuestra vida, y tenemos que aguardarlo con paciencia. No podemos, hay cosas que nosotros no vemos, en lo espiritual no lo vemos con nuestros ojos humanos, pero nosotros sabemos que existe, sabemos que es más real que la propia vida física que vemos, pero nosotros lo tenemos que esperar a través de la paciencia que el Espíritu Santo produce en nosotros. Por eso es que dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces, estamos pasando dificultades, hay tristeza en nuestro corazón, hay sufrimiento, quizás hay lloro muchas veces. Más en estos días que estamos viendo mucha gente partir, algunas personas queridas, gentes conocidas, y pues no podemos hacer nada. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo continúe produciendo en nosotros esta paciencia que nosotros necesitamos. Es una necesidad para poder aguantar las situaciones que estamos enfrentando. Santiago va a dar algunos ejemplos. Fíjense para Santiago en el capítulo 5. Él va a dar algunos ejemplos al respecto.
de la paciencia. En el capítulo 5, el versículo 7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Entonces la primera figura de la cual nos habla aquí Santiago es el labrador. Está diciendo, dice, tienen que tener paciencia. Estaban pasando muchas dificultades, no estaban consiguiendo aguantar por lo que ellos estaban pasando. Como ya mencionamos, había toda clase de dificultades que ellos estaban enfrentando. Y ellos tienen que esperar hasta que el Señor regrese, les dice. Y ahora les da la figura del labrador. Ese es el primer ejemplo que Santiago les da respecto de alguien que sabe esperar y que al final ve los resultados de la espera. En este caso, los resultados de la fe que él está teniendo para que algo venga a suceder. El labrador él contaba con dos lluvias. La Biblia llama las dos lluvias, una la llama la lluvia temprana y la otra es la lluvia tardía. La lluvia temprana era en octubre y noviembre, después de un verano caluroso, después de que la tierra estaba seca, necesitaba ser humedecida y necesitaba ser preparada para que el labrador pudiera sembrar sus granos. Entonces la lluvia temprana venía en aquella ocasión, era en octubre y noviembre, y entonces esta lluvia temprana preparaba el campo y el sembrador, ya la tierra estaba un poco más humedecida, estaba más blandita, el sembrador podía lanzar su semilla y él podía realizar su trabajo. Pero después de esto él tenía que depender de una segunda lluvia, que la Biblia llama como la lluvia tardía. Y esta era en abril o mayo. Y esta era vital porque era la lluvia que el sembrador necesitaba, que el labrador necesitaba para que su cosecha pudiera crecer y pudiera él tener un buen año con respecto a lo que él sembró. Durante este periodo de tiempo, ellos no tenían, como nosotros tenemos los supermercados o en la esquina las tiendas. Ellos lo que anteriormente habían cosechado, de esto ellos vendían alguna parte, pero ellos eran responsables por guardar otra parte. Y con esta parte ellos iban a vivir el tiempo que ellos no tuvieran la cosecha. Durante el tiempo de espera, ellos tenían que sobrevivir con aquello que ellos habían guardado, que es lo que nosotros deberíamos de haber hecho. Pero la situación vino de una manera tan rápida que nos agarró a todos desprevenidos. Pero entonces el labrador él era responsable por guardar de lo que él había cosechado el año anterior, y con esto él iría a sobrevivir hacia el próximo año, hasta la próxima cosecha. Entonces él dependía de esta lluvia tardía también, porque durante aquel tiempo él iba a vivir de lo que había guardado anteriormente, y lo que él había guardado anteriormente solo le iba a durar por un periodo de tiempo determinado. Entonces él estaba dependiendo de la lluvia tardía para poder tener otra cosecha y para poder continuar sobreviviendo en aquel ciclo. Él podía vender lo que había cosechado y podía guardar también otra parte para el siguiente año. Entonces durante este periodo de tiempo él no podía hacer nada. Él había ya sembrado sus granos y ahora él solamente estaba esperando la lluvia tardía. Entonces por eso es que aquí nos dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Después de que él había hecho su trabajo, él tenía que esperar, él no podía hacer más nada hasta que Dios respondiera con la lluvia tardía, para entonces él poder tener éxito y continuar cultivando aquello que él había sembrado. Esto le iría a servir hasta el próximo año
cuando después él mismo también tendría que esperar por la lluvia temprana y la lluvia tardía. Pero entonces él hacía su trabajo, él esperaba sí, pero él sembraba, él confiaba en Dios sí, pero él tenía que almacenar también parte de lo que él había cosechado el año anterior. Entonces no era como pues vivir de una manera desordenada. Él tenía que tener un programa dentro de su vida para poder sobrellevar las cosas. Había cosas en las cuales él no tenía control, él no tenía control de la lluvia. Y ahí es cuando él tenía que ejercer su paciencia. Tenía que esperar. Y tenía que esperar en Dios, que Dios trajera la lluvia. Algunas veces, por causa de la desobediencia del pueblo en el Antiguo Testamento, Dios nos daba la lluvia. Y era una manera de decirle al pueblo que estaban caminando mal y que ellos tenían que arrepentirse y tenían que regresar al Señor. Pero entonces aquí el labrador, él había hecho su trabajo, él estaba caminando bien, y lo que Santiago nos está diciendo en esta figura es que nosotros también debemos de confiar en el Señor. Hemos hecho nuestro trabajo, hemos hecho nuestra labor, hemos continuado orando, hemos continuado leyendo la Biblia, hemos continuado siendo fiel al Señor en diferentes aspectos de nuestra vida. Entonces nos resta esperar. Y el Espíritu Santo, Él es la persona en nosotros que nos ayuda para poder aguantar un periodo de tiempo que no sabemos hasta cuándo va a terminar. Por eso es que dice aquí, tenemos que afirmar nuestros corazones. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. En el 8 dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Entonces tenemos que afirmar nuestros corazones en Dios. Tenemos que colocar nuestra esperanza en el Señor. Nuestra situación temporal está en las manos del Señor. Nuestra situación eterna también está en las manos del Señor. Entonces, ese es el primer ejemplo que nos da Santiago. El segundo ejemplo que nos da está en el versículo 10. El versículo 10 dice así: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Entonces nos da otro ejemplo. Anteriormente nos dio el ejemplo del labrador, ahora nos da el ejemplo de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Entonces nos está hablando de aflicción, de personas que estaban haciendo lo correcto, estaban caminando bien con Dios, estaban siendo portavoces de Dios, estaban hablándole al pueblo las cosas que Dios quería que ellos hablaran. No en tanto, ellos también pasaron dificultades y persecuciones y aflicciones. En el capítulo 11 de Hebreos, si ustedes me acompañan, regrese también de nuevo unas páginas a la izquierda. En el capítulo 11 de Hebreos nos habla al respecto de algunas aflicciones que ellos pasaron. En el versículo 35 dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Esa es una parte buena. Habla de hombres que hicieron grandes cosas en el reino de Dios en el Antiguo Testamento. Dios hizo grandes cosas a través de ellos. Pero en el 35 él cambia el tono de lo que él está hablando. Y dice: mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. En el 37 dice: fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados.
Está viendo cómo muchos de los profetas de Dios pasaron aflicción, fueron apedreados, dice, fueron aserrados, fueron puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Estos eran los profetas de Dios. Esta era la gente que era responsable por traer la palabra de Dios al mundo. Y pasaron por situaciones terribles, situaciones adversas de las cuales ellos no tenían control de lo que estaba sucediendo. Y Santiago nos dice que ellos fueron un ejemplo. En la aflicción ellos confiaron en Dios y Dios les dio la habilidad de poder aguantar aquella situación por un periodo de tiempo. En algunos casos fueron años. En el 38 dice, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra, no tenían un lugar fijo. Unas veces tenían que huir de un lugar para otro, porque eran perseguidos, eran amenazados. El 39 dice, y todos estos, aunque alcanzaron